Hoy les traigo la historia de un encuentro fortuito ocurrido entre un perseguidor de Falun Gong en China y su víctima, un practicante de Falun Gong, años después de salir de la cárcel. Esta nos permite reflexionar un poco sobre el perdón. Desde 1999 viene ocurriendo una terrible persecución contra los practicantes de Falun Gong, una práctica de meditación que en este momento es practicada en más de 100 países. En China, los grupos religiosos y espirituales son blancos de ataques y discriminación estatales. Esta es la historia. Todo comenzó hace 10 años en una provincia de China, cuando Jeff Lee, su nombre fue cambiado, un practicante de Falun Gong, fue perseguido y detenido en la calle por un oficial de policía. Lo obligó a ir a la residencia de Lee, donde allanó y saqueó su vivienda diciendo: «Tenemos una orden de registro». En forma desafiante saqueó una cámara y comenzó a grabarlo todo. Luego lo llevó a una estación de policía donde lo interrogó. Intentó que revelara quién había dado material de Falun Gong. Pasaba de la amenaza a la amabilidad y luego nuevamente a los maltratos. Amenazaba con llevarlo a un centro de detención si no cooperaba. Finalmente lo envió a un centro de detención donde le hicieron un examen físico. Al día siguiente regresó para continuar con el interrogatorio. Más maltratos y amenazas. Era muy violento e irascible, lo cual infundía mucho miedo. A raíz de este interrogatorio, Lee fue condenado a 3 años de prisión solo por tener materiales de Falun Gong. Esto llenó de mucho miedo y resentimiento a Lee y quería venganza. Sin embargo, durante esos años en prisión, se afianzó a los principios de la práctica de Falun Gong, de verdad, benevolencia y tolerancia, y su corazón se volvió más liviano. Sintió que él y quienes lo condenaron eran las verdaderas víctimas de un régimen perverso que los engaña y les enseñó a odiar y a delinquir de una forma descarada. Todo tendrían que pagarlo por la ley del karma. Lee solía decir: «Por muy duro que fuera para mí, solo estaba perdiendo mi libertad y mis beneficios en el mundo humano. Todo es temporal. Los altos muros de la prisión no pueden robar la libertad de mi corazón y mi mente». Antes de salir de prisión se preguntó: «Yo, como practicante de Falun Gong, ¿tengo completa compasión por él?». La respuesta le produjo inquietud y vergüenza. No había sanado del todo su corazón y deseó volver a encontrarse con ese oficial para decirle unas cuantas cosas. Este deseo se cumplió años después. Fue así que una mañana inesperadamente tropezó cara a cara con este oficial, quien trató de evadirlo, pero Lee se adelantó y le dijo: «¿Cómo te va después de 10 años?». El oficial miró fijamente a Lee y al ver que su mirada era tranquila, se atrevió a contestar: «Bien, sentémonos un momento y hablemos. Más de 10 años que no lo veía, pero se ve recuperado». Se sentaron en una escalinata donde el oficial le miraba con asombro a Lee. Lee preguntó con franqueza: «¿Te acuerdas de cuando me detuviste hace 10 años con tanta maldad? Nunca tuve ningún conflicto contigo ni con la justicia. Aún así fuiste despiadado y cruel». El oficial contestó con un suspiro: «Es verdad, no teníamos ningún conflicto, pero yo debía perseguirte porque eras practicante de Falun Gong. Ahora las cosas han cambiado porque tú ya no eres practicante ni existen más practicantes. Además, yo no soy la misma persona». Lee le respondió: «Sí, miles fueron perseguidos y asesinados por ustedes, pero no te equivoques. Yo aún practico Falun Gong y siempre lo practicaré. Además, cada vez hay más personas practicándolo en China y alrededor del mundo, pero ustedes no lo saben. ¿No te das cuenta que a los creyentes de una fe recta, verdadera, nunca se les puede exterminar? Al final siempre triunfa el bien sobre el mal». El oficial quedó callado, como reflexionando sobre lo que escuchaba. Parecía tener un conflicto mental cuando hablaba de los practicantes que habían muerto. A pesar de que sabía de los beneficios de Falun Gong sobre la salud y la moral de la gente que lo practicaba, nunca pudo entender por qué alguien podía ser tan leal a una práctica espiritual y que no le importara ser golpeado o torturado. Y entendiendo la situación del oficial, sintió mucha compasión y desde su corazón brotó un perdón genuino que solo puede sentir alguien que entiende el sufrimiento humano. Así que decidió contarle un poco sobre su historia.
Cada uno tiene sus propias razones para practicar Falun Gong. Toda la vida busqué una forma de escapar de la vida y la muerte. Veía a las generaciones mayores tan ocupados sin ninguna finalidad porque nadie puede escapar de su inevitable final. Yo no quería acabar así. ¿Cuál era el sentido de la vida? Me deprimía al ver a los jóvenes de mi edad sin rumbo ni propósito. Me sentía solo. Falun Gong le dio sentido a la vida. No tuve que ingresar a un monasterio ni volverme un monje para entender que los humanos tenemos una misión de vida, que todo está basado en la bondad y que hay principios superiores que rigen el universo. Continuó Lee. Falun Gong me salvó al cambiar mi mentalidad pesimista y pude vivir una vida activa siguiendo los principios superiores de Falun Gong. Así que aquella vez que me metiste en la cárcel, aunque perdí muchas cosas materiales, terminé entendiendo que todo eso no tenía importancia. En cambio, adquirí un pasaje para la inmortalidad. Luego, Lee le dijo que a pesar del sufrimiento recibido en la cárcel como torturas, lavados de cerebro diarios, trabajos forzados extenuantes y soledad, solo tenía perdón en su corazón. El oficial se sobresaltó al escuchar sobre torturas, sin creer lo que oía. Dijo que no sabía nada de eso, que él solo capturaba y llevaba a los practicantes para que fueran condenados. Sin embargo, con cierta tristeza dijo a Lee que por favor no volviera de nuevo a la cárcel. Lee comprendió que esa era su forma de expresar su arrepentimiento porque no era capaz de pedir perdón. Lee entendió y su compasión creció aún más. Ya no sentía odio ni resentimiento. Ya no volvió a juzgar a este hombre malvado que lo había entregado porque tal vez estaba sufriendo bajo el precio de su propia conciencia. En ese momento el oficial abrió su corazón. Amaba a su familia y esperaba poder jubilarse para estar con sus hijos. Habló de sus metas y los planes que tenía para hacer felices a sus seres queridos. Dijo todo eso con una sonrisa un poco infantil. Al despedirse, Lee le dijo al oficial: «Déjame decirte algo importante. Por favor, renuncia al Partido Comunista, a la Unión de Juventud y a los jóvenes pioneros. Es urgente que lo hagas para no ser eliminado junto con el perverso Partido Comunista. Debes pensar en tu familia y en tu futuro». Con una sonrisa se levantó y le dijo: «Y tú, por favor, no le digas eso a otro agente de policía porque te volverán a encarcelar. Yo no te voy a llevar a prisión porque ahora te entiendo y sé que Falun Gong es bueno». Y se fue. Esta historia nos lleva a reflexionar si nosotros podríamos tener la altura espiritual de Jeff Lee para perdonar tan fuerte agravio. Tal vez la mayoría de las personas pensaríamos en venganza. Sin embargo, es un hecho que las personas que tienen una convicción espiritual fuerte, como es el caso de los practicantes de Falun Gong, pueden perdonar y amar incluso a sus enemigos. Esto es entendible porque los principios rectores de Falun Gong son verdad, benevolencia y tolerancia. Creemos que mientras existan personas como Jeff Lee, habrá esperanza para el mundo. Para apoyar nuestro trabajo en Voces de Esperanza, no olvides darnos like, compartir y suscribirte a nuestro canal de bcsmedia.net. Te invitamos a visitar nuestra web para ver historias similares a esta.